Deber o amor. Escrito por Pecas T.G. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix con autorización de la autora. Capítulo 5. Cuando Terry la encontró, Candy estaba en cuclillas en un rincón de su dormitorio. La perra estaba echada a sus pies, sobre la alfombra, gimiendo. «Candy, ¿qué pasa?» Candy lo miró con ojos angustiados. «Creo que le ocurre algo». Se arrodilló junto a ella para estudiar al tembloroso animal. «Me parece que está a punto de tener a sus cachorros». «Dios mío, ¿estás seguro?», dijo con una nota renovada de pánico en la voz. Bastante», contestó, poniendo la mano sobre el costado hinchado del animal. Convencido, en realidad. «Dios mío, ¿qué vamos a hacer?» «Supongo que debemos ponerla cómoda». «¿Y luego qué?» «Luego, dejar que la naturaleza siga su curso». Candy lo miró fijamente. «¿Eso es todo? ¿No deberíamos llevarla a un veterinario? Seguro que hay una clínica para animales». «Candy, los perros no suelen ir a una clínica para parir. Es perfectamente capaz de hacerlo sola». «¿Y si algo va mal?» «La ayudaremos», la tranquilizó. «Ahora, ¿por qué no buscas algo sobre qué ponerla? Unas toallas viejas, quizás». «Enseguida». Salió disparada de la habitación como si la vida del animal dependiera de aquellas toallas viejas. Terry no pudo evitar reír entre dientes al ver su pánico. Candy siempre había tenido horror a las situaciones médicas. Impávida como una roca en las crisis de negocios más agudas. Y, sin embargo, se desmayaba al ver sangre. La conocía tan bien, pensó, y la nostalgia intensificó el dolor en su corazón. Candy regresó con las toallas suficientes para acomodar a media docena de perras preñadas y a sus amos. ¿Y ahora qué? «Ahora nos quitamos del medio». «Dios mío». «No le pasará nada a Candy. Es una superviviente». Terry tomó su mano y Candy se aferró a él, aparentemente sin darse cuenta. «Es tan pequeña. ¿Y si...?» «No le pasará nada», repitió Terry, confiando en saber de lo que hablaba. Tiempo después, cuando Miena se acurrucó en torno a sus 3 crías, tanto Terry como Candy estaban exhaustos. Los cachorros habían nacido sin sobresaltos y entre los dos ya los habían limpiado todo. «Estoy agotada», declaró Candy pasándose la mano por la frente. «Pero no son una monada». Terry contempló con incertidumbre las diminutas criaturas arrugadas y húmedas que se apretaban ciegamente contra su madre. «Son minúsculos». «Son preciosos». Candy acarició con ternura la cabeza de Miena. «Te has portado de maravilla, pequeña». «No sé tú, pero yo me muero de hambre», anunció Terry, aliviado de que todo hubiera terminado. Candy pareció sorprendida. «¿Tienes hambre? ¿Después de ver eso?» No pudo evitar reír al ver su expresión. «No puedo decir que sea el proceso más limpio que he visto nunca, pero la naturaleza es así. Miena ha salido ilesa, lo mismo que sus cachorros. Así que, sí, tengo hambre, incluso después de ver eso». Candy arrugó la nariz. Se quedó pensativa por un momento y luego sonrió con pesar. «Creo que yo también tengo hambre». «¿Por qué no salimos a cenar?», sugirió, animándose al ver que volvían a llevarse bien. Aunque hubiesen puesto fin al compromiso, le gustaría creer que Candy y él podrían salvar parte de su vieja amistad. «¿A un restaurante?». «Sí, no hay mucha comida en la cocina
y ninguno de los dos ha traído nada. Ella se mordió el labio con indecisión, y Terry se preguntó si lo haría porque no le agradaba la idea de comer otra vez con él. ¿Y qué pasa con Miena y los cachorros?, preguntó, señalando a la familia dormida. No tardaremos mucho. Podrán descansar mientras estamos fuera. Candy se quedó pensativa por un instante, luego asintió. Está bien. Si estás seguro de que a Miena no le pasará nada... La idea de la cena me parece buena. Terry no podía ignorar las últimas 24 horas, pensó con tristeza. Tenían que tomar decisiones y cuanto antes mejor. La boda estaba fijada para antes de 2 semanas. Estaba esperando en la puerta, impaciente. ¿Lista? Candy asintió y se metió el bolso bajo el brazo. ¿Lista? ¿No olvidas nada?, preguntó, y luego hizo una mueca al darse cuenta de lo que había dicho. Siempre se le preguntaba eso antes de salir con ella a cualquier sitio, un hábito que había adquirido hacía tiempo. Sin embargo, después de la disputa que habían tenido en el almuerzo, la pregunta parecía tener un significado totalmente nuevo. No importa, lo interrumpió Candy, sacándolo del apuro. Terry abrió la puerta, eludiendo su mirada. Acababa de dar un paso hacia el umbral cuando sonó el teléfono. Terry la miró y los dos se quedaron inmóviles. Se oyó el segundo timbrazo. ¿Lo dejo sonar?, preguntó Candy. Terry hizo una mueca. Ojalá pudiera decir que sí, pero seguramente sea tu madre. Si no contestas, se preocupará. Candy sabía que estaba en lo cierto. Si no contestaba, sus padres se presentarían allí antes de que se hiciera de noche. Suspirando, tomó el auricular. ¿Sí? Ah, ¿estás ahí? Empezaba a preocuparme. No habré interrumpido nada, ¿verdad? No, mamá, no has interrumpido nada. Terry y yo estábamos saliendo por la puerta. Vamos a ir a cenar. Entonces no te entretendré. Solo necesito que me contestes una cosa. ¿Puedes ir el lunes a las 4 de la tarde a hacerte la última prueba del vestido de novia? La costurera no ha podido localizarte, así que me ha llamado a mí. Dice que lo has estado retrasando y tiene miedo de que haya que hacer muchos reajustes. Candy podía sentir la contracción en su estómago. Ahora mismo no lo sé, madre. Tendré que darte la respuesta en otro momento. Vamos, Candy. Sé que estás muy ocupada, pero no puedes seguir dejando esto para más tarde. Es importante. No puedo darte ahora una respuesta. De verdad. Tendrás que decirle que la llamaré cuando vuelva. Emily White debió de detectar algo en el tono de voz de su hija, aunque Candy había intentado enmascarar su confusión emocional. Candy, querida, ¿ocurre algo? ¿Estás teniendo problemas con Terry? Candy no quería mentir a su astuta madre, pero tampoco se sentía con fuerzas para hablar de la posible cancelación de la boda. Mamá, ¿podría llamarte mañana? Terry me está esperando. Estoy preocupada por ti, Candy. Has estado muy extraña estas últimas semanas y casi no has querido hablar conmigo. Me preocupa que pase algo entre Terry y tú. ¿Se han peleado? Porque si es así... Mañana te llamo, te lo prometo, dijo Candy y colgó rápidamente el teléfono. Terry estudió su rostro cuando regresó junto a él. No le has dicho que has estado pensando en cancelar la boda, ¿verdad? Creo que antes debemos llegar a un acuerdo tú y yo sobre lo que vamos a decir a nuestros padres. Terry asintió con expresión inescrutable. Buena idea. Va a ser difícil. Sí,
suspiró Candy, reprimiendo un estremecimiento. Vamos a comer, declaró Terry con una brusquedad que sugería que tampoco él quería pensar en ello todavía. No hablaron de ningún plan durante la cena. Aunque el asunto se cernía sobre ellos, ninguno se atrevió a abordarlo. Hablaron del nacimiento de los cachorros de Miena, de un importante encargo que Candy había conseguido para la agencia de publicidad, de lo molesto que estaba Terry con su coche, cualquier cosa con tal de no hablar de su compromiso, o no compromiso. Candy notó durante la cena que Terry estaba comiendo de forma extraña, jugando con su comida. ¿No te gusta?, le preguntó. Terry se sonrojó y vaciló con el tenedor. No, es que... De repente, Candy se dio cuenta de lo que había estado haciendo. Había intentado alternar el orden de lo que comía, en lugar de ceñirse a su meticulosa rotación. Genial. Había criticado de tal manera sus hábitos en la mesa que ni siquiera podía disfrutar de la comida. ¿Quieres algo de postre?, preguntó Terry, notando que había apartado su plato. No, pero toma tú si quieres. La verdad es que no me apetece comer más. Terry, el hombre que casi nunca se resistía a un postre, dejó la servilleta sobre la mesa y pidió la cuenta. Yo pago, dijo Candy enseguida. Tú compraste el almuerzo. Terry le lanzó una mirada capaz de electrocutarla. Pago yo. Vaya, al parecer había herido su ego sin querer. Candy le dejó pagar porque no quería discutir con él en aquel momento. Todavía los esperaban largos y tensos debates. Continuará. Capítulo 6. Empezaba a lloviznar cuando Candy y Terry salieron del restaurante. Al llegar a la casa, la lluvia estaba arreciando. Candy no podía evitar contemplar con enojo los nubarrones y maldecirlos por su penoso sentido de la ironía. No había paraguas en el coche que Terry había alquilado mientras tenía el suyo en el taller. No te muevas y te traeré uno, le aconsejó, parando el coche tan cerca como era posible del porche, ya que no había garaje ni cobertizo. De eso nada. Candy puso la mano en el tirador. No voy a morirme por 4 gotas. No eran 4 gotas, sino un diluvio, y cuando Terry y Candy entraron en la casa, estaban empapados. Candy podía sentir su camiseta azul y pantalones cortos adheridos a su piel, y el pelo aplastado y chorreando en torno a su cara. Sin embargo, no pudo evitar reír al ver a Terry, que estaba tan empapado y desarreglado como ella. Tenemos un aspecto horrible. Terry rió y alargó la mano distraídamente para apartarle un mechón húmedo de la cara. De eso nada, le informó. Tú estás tan hermosa con lluvia como sin ella. Terry bajó la cabeza, con un brillo familiar de propósito en la mirada, y luego se quedó inmóvil, como si comprendiera que 2 personas que estaban a punto de romper su compromiso no andaban por ahí besándose. Había sido un momento tan natural para un beso, pensó Candy con tristeza. Apenas hacía 48 horas antes de su impulsiva fuga a la casa del lago, antes de que los dos hubieran confesado sus dudas sobre el matrimonio. Aquel instante de cariño hubiese dado pie a mucho más que un beso. Se imaginó secando el cuerpo de Terry con el suyo, hundiendo los dedos en su lustroso pelo húmedo, lamiendo las gotas de lluvia de su piel. Nunca había tenido ninguna duda sobre su compatibilidad en la cama, donde su meticulosidad era un claro atributo. Pero las cosas habían cambiado entre ellos, tal vez de forma irrevocable. Y era evidente que Terry ya no se sentía cómodo besándola porque le gustara su aspecto empapado. Bajó la mano y dio un paso atrás.
Iré a secarme, murmuró, alejándose a su dormitorio sin volver la mirada. Será mejor que mires cómo están los cachorros. Por un momento, Candy se había olvidado por completo de ellos. Se mordió el labio y asintió, aunque sabía que Terry no la estaba mirando, y se dirigió hacia su dormitorio. Solo cuando cerró la puerta y se quedó a solas con Miena y sus crías, se concedió derramar unas cuantas lágrimas por el beso que no había podido ser, y lo que nunca serían. La cama de Terry parecía inusualmente incómoda aquella noche, dura, vacía, pero finalmente consiguió quedarse dormido, hasta que lo despertó el fragor de un trueno que hizo temblar los cristales de toda la casa. Momentos después, hubo un relámpago seguido del estruendo del otro trueno. La lluvia azotaba el tejado acompañada de un repiqueteo propio de pequeñas piedras de granizo. Estaban en mitad de una fuerte tormenta de verano. Recordó que a Candy le aterrorizaban los truenos desde pequeña. Se levantó de la cama y se acercó a la puerta, pero vaciló antes de salir de la habitación. Solo llevaba puestos unos calzoncillos. Y aunque Candy lo había visto en ropa interior muchas veces, incluso antes de pensar en ser amantes, en aquellos momentos se sentía incómodo con su desnudez. Maldiciendo entre dientes, tomó su pijama que había dejado en la silla y se lo puso. Se limitaría a ir a verla y asegurarse de que se encontraba bien. Se dijo cuando un relámpago iluminó el salón, seguido de otro trueno. Tal vez Candy estuviera dormida. Abrió su puerta haciendo el menor ruido posible y asomó la cabeza. Un relámpago iluminó la habitación, lo suficiente como para revelar un bulto tembloroso en medio de la cama. Candy se había refugiado bajo las sábanas y se sobresaltó al oír otro trueno. Dejando a un lado sus problemas personales, Terry se acercó a la cama. «¿Candy?» El bulto volvió a temblar. «Estoy bien», dijo con voz firme, aunque parecía a punto de quebrarse. «Puedes volver a tu habitación». Terry se sentó al borde de la cama y puso una mano sobre su hombro. Podía sentir sus temblores a través de las sábanas. «Candy». «Ya soy mayorcita, Terry», dijo con rígida dignidad, un poco mermada por el efecto de estar enterrada bajo las sábanas. «Puedo soportar una tormenta yo sola». Consciente de que su orgullo la obligaría a discutir toda la noche, tomó las riendas del problema y la arrastró, con sábanas y todo, hasta su regazo. Terry tuvo que deslizarse al centro de la cama para no caerse. Aunque murmuró una protesta, Candy se acurrucó en sus brazos, enterrando el rostro en su hombro cuando el trueno volvió a hacer estremecer los cristales, junto con la lluvia y el viento que arreciaban. «Cuidado, cariño», murmuró Terry cuando la fuerza del viento hizo que Candy le clavara las uñas en el hombro. «Me arrancas la piel». «Lo siento», gimió Candy con el rostro todavía enterrado en su cuello. «Odio las tormentas. Las odio. Hacen que me sienta tan estúpida». No digas eso». La acarició en los hombros, la cabeza y la espalda, alisando las sábanas arrugadas, dejando que su calor corporal atravesara un delgado camisón. «Es una tormenta muy fuerte, lo bastante como para poner nerviosa a mucha gente». Candy apoyó la mejilla en su hombro desnudo. Suspiró, y Terry sintió cómo empezaba a relajarse. «Gracias por no hacerme sentir como una idiota». «No creo que seas idiota. Por nada». La tranquilizó. Candy volvió a suspirar y finalmente levantó la cabeza. «No seas tan amable conmigo esta noche», dijo con una temblorosa sonrisa. «No tengo todas mis defensas contigo». Terry sonrió débilmente, enroscando en su dedo un rizo próximo a su cara.
No necesitas defensas contra mí, Candy. Un relámpago iluminó su rostro, revelando su expresión, que era un tanto triste. ¿No? Preguntó, en voz tan baja que apenas la oyó con el fragor de la tormenta. No, murmuró, fijando la mirada en sus labios suaves y vulnerables. Esta noche no. Otro trueno, otra poderosa ráfaga de viento. Candy tembló en sus brazos y Terry fue incapaz de resistirse. No pasa nada, murmuró junto a sus labios. No permitiré que la tormenta te haga daño. Eran las mismas palabras que usaba cuando eran pequeños, pero la manera en la que su cuerpo reaccionaba a su proximidad revelaba que no había pensado en ella como una niña en mucho tiempo. Sus labios atraparon los suyos y la besó como se había acostumbrado a besar a la mujer que parecía destinada a ser su esposa. Su sabor le resultaba tan familiar. Conocía cada centímetro de su boca, de su cuerpo, cada tono de su voz. Terry había creído conocer todas sus facetas, hasta que había huido de su apartamento aquel fin de semana presa del miedo ante la idea de casarse con él, hasta que le había dicho que su forma de comer la ponía de los nervios, igual que su forma de vestir y Dios sabía qué más. Turbado por sus pensamientos, levantó la cabeza, pero cuando Candy lo atrajo de nuevo hacia ella, no se resistió. Ella lo necesitaba para olvidar la tormenta, y él a ella para calmar la tormenta que se había desatado en su interior. Tal vez los dos necesitaran estar juntos una vez más antes de decidir si seguir juntos durante el resto de sus vidas. Tal vez solo fuera una excusa, pero bastó para deslizarse con ella bajo las sábanas. Candy estaba tumbada ante él, con su camisón corto replegado en los muslos. Terry deslizó la mano por su rodilla hasta sus muslos y Candy gimió suavemente, tal vez por la caricia o por la furia renovada de la tormenta. Candy se había aferrado a sus hombros, pero empezó a bajar lentamente las manos, por su tórax, deteniéndose para acariciar su abdomen, pasando las yemas de los dedos por cada costilla, y más abajo hasta deslizar la mano por la cintura de su pijama. Terry se estremeció y enterró el rostro en su garganta. Aquella vez era distinto. Tal vez fuera la tormenta o la incertidumbre de su futuro en común, pero había un matiz nuevo de desesperación en su ansia, cierta urgencia en su deseo. La deseaba, ardía en su anhelo por tenerla, y no quería pensar que aquella podía ser la última vez que la tendría. Candy tiró con impaciencia de su pijama, urgiéndolo a que se los quitara. Entrelazó sus piernas con las suyas, moviendo las caderas a modo de invitación. Mientras Terry se desembarazaba de su pijama, se preguntó si solo era el miedo a la tormenta lo que le impulsaba o una necesidad de distraerse del viento y de los truenos. ¿Había decidido que había suficiente entre ellos para seguir juntos o era su manera de decir adiós? Candy atrajo su boca a la suya, enterrando los dedos en su pelo. Terry hundió la lengua entre sus labios entreabiertos. Mía. Se sorprendió pensando con una fiereza que era nueva para él. Con ese pensamiento se deslizó dentro de su cuerpo, moviendo las caderas al compás de las de Candy, y ella se aferró con brazos y piernas a su cuerpo. Mía. Durante al menos una noche más era suya. La tormenta arreció en el exterior al tiempo que su pasión. Y cuando empezó a perder fuerza, ellos también se quedaron sin fuerzas. Candy se quedó dormida sobre el pecho de Terry, todavía jadeante. Terry le ofreció su hombro y con instinto protector colocó una mano detrás de su cabeza. Mía, volvió a pensar. Mía. Y luego él también dejó que el sueño lo arrastrara. Continuará.